Rueguen, oren, pidan y den acción de gracias por todos los hombres. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Clamor por Bolivia. Bienvenidos a tu programa Clamor por Bolivia. Para mí es un grato honor que tú nos puedas sintonizar en la pantalla. Este día Dios tiene cosas grandes para tu vida y queremos en el nombre del Señor Jesucristo saludarte y desearte que en los próximos minutos tú puedas disfrutar de este tema que es de interés de muchos por todo lo que se está viviendo hoy en el mundo. Quédese con nosotros. Bolivia está albergando tantas culturas y por tener tantas culturas hay muchas creencias. Aquí en Bolivia podemos adorar a la Pachamama, se puede adorar al Dios Sol, hay yatiris, hay brujería, hay macumba. Nosotros podemos ver los días martes, los días viernes, cómo existe el COA, y es por eso que hemos elaborado un programa especial para usted. En este programa nosotros vamos a hablar de el satanismo, y para ello nosotros tenemos un invitado especial, al pastor Nelson Monroy, Pablo Nelson Monroy Roca. Y yo quiero, pastor Pablo, saludarte en este día y que te puedas dar un saludo a todas las personas, a todos los televidentes de este programa Clamor por Bolivia. Bienvenido. Muchas Pastor gracias. Pablo. Gracias, Pastor Henry. Un saludo muy especial a todos ustedes. Verdaderamente es una gran bendición el compartir este tiempo donde Dios tiene algo muy hermoso para tu vida. Así que quédate pegado a la pantalla porque Dios te va a sorprender. Has hecho un esfuerzo desde Santa Cruz de la Sierra para estar aquí en el corazón de Bolivia, que es Cochabamba. Y bueno, en los minutos que tendremos en el programa sobre el satanismo, tú nos vas a poder hablar, indicar, enseñar todo aquello que en un momento de tu vida tú pasaste. El pastor Pablo nos va a contar quién fue antes y quién es hoy. Y pastor Pablo, comencemos un poco por tu testimonio. ¿Naciste en qué ciudad? ¿A los cuántos años te induciste en el satanismo? Sabemos que el satanismo es de pronto un tema que muchos no conocen a profundidades. Hay mucha confusión allá en la población y bueno, tú nos vas a aclarar todo ello. Muchas gracias. Bueno, yo soy boliviano, natural de Santa Cruz de la Sierra y bueno, nací el 14 de enero del 62 y estamos en Cristo Jesús ya 12 años. Dios ha transformado nuestra vida a través del poder de su palabra. Esa palabra que revela verdad, esa palabra que tiene el poder para romper cadenas, es la que hoy día me hace hablar en libertad todo aquello que de verdad mucha gente ignora. Yo le comento que he escuchado hablar mucho de satanismo, he escuchado hablar, la gente habla de sectas satánicas y el diablo se ha encargado de confundir en todas las áreas para que la iglesia dispare muchas veces tiros al aire en guerra espiritual y no tiros al blanco certeramente. A ver, vamos a hablar muy claramente ante la población que hoy nos ve. Hay una confusión de satanismo y brujería. Pablo, ¿qué es el satanismo? ¿Qué es la brujería? ¿Tienen niveles de operación en el mundo, en los seres humanos? Explícanos. Se lo voy a explicar a la manera de gobiernos. Por ejemplo, en cada nación hay un presidente y están sus ministros. Luego, esto se divide en
corresponsabilidades, por ejemplo, como las alcaldías, las subalcaldías o los gobernadores y los subgobernadores. El satanista trabaja muy de la mano de Satanás y los tres poderes del infierno. Qué tremendo. ¿Cuáles son esos tres poderes, Pablo? Muy bien. Está Satanás, Belial, Leviatán. Y nos habla la Biblia, esta palabra nos revela la verdad. Esto no es una novedad que Pablo lo trae, es algo que está escrito en la Biblia. La Biblia nos habla de Belial, nos habla de Leviatán. Supongamos si una persona es satanista. Algo que hablábamos fuera de cámara es que un satanista, un verdadero satanista, jamás da su identidad. Eso quiero que expliques a las personas, porque muchas veces ven a los jóvenes de negro, ven a los jóvenes con sus peinados punk, ven de pronto con tatuajes y dicen, ahí viene un satanista. Bueno, es que la gente está estigmatizada. Todo lo negro lo relaciona con el diablo. Y no es así. Y no es así. Hay personas que le agrada, por ejemplo, el color negro, pero vamos a ir específicamente a aquellos jóvenes que usan el pelo negro, los emos, los rockeros, y esas personas, por ejemplo, son personas carentes de afecto, son personas que están teniendo conflictos internos en su vida personal. Y de pronto que en la música, el rock o la vestimenta y los tatuajes y los piercings y bueno, una serie de cosas que han buscado para llamar la atención, porque ellos no son tomados en cuenta en casa. Entonces mayormente adoptan una posición de tomar vestimentas, escuchar cierta música, y de pronto que la gente dice, pastor, mi hijo es un satanista porque se vistió de negro, porque apareció con piercing, que porque la melena empezó a crecer, a escuchar música rock más pesada. A ese joven no podemos decirle satanista. Sencillamente ese joven vive en tristeza, porque está todo vestido de negro y como tú decías, fuera de cámaras, tú estabas diciendo que la persona que anda de negro es una persona que está de luto interior también. Entonces no podemos acusar, condenar a esos jóvenes que de pronto escuchan Metallica, escuchan el rock o se drogan. Sencillamente están viviendo vidas oscuras, falta de amor, Pablo. De pronto que ellos tienen una carencia y es por eso. Ahora, vamos a volver al punto del satanismo y las confusiones que hay. Satanismo, brujería. Satanismo, brujería. Yo decía, en el caso de gobierno, el satanista no puede revelar su identidad, jamás de los jamases. Escuche bien eso. Él no puede decir, yo soy un satanista. Él no puede decir, yo soy una persona que trabajo para Satanás. Él no puede decir, yo soy una persona con poderes porque hice pactos. Una persona que pactó, dentro de su pacto está jamás revelar lo que hizo hasta el día de su muerte. Qué tremendo. Pablo, ¿cuántos años, para que un poquito la sociedad boliviana conozca de Pablo Monroy Roca, cuántos años estuviste en el satanismo? 24 años. 24 años. Estamos con alguien que estuvo en el satanismo. Pablo nos está enseñando hoy de cómo entró en el satanismo, pero en el final de este programa él nos va a enseñar de cómo salió del satanismo. Un verdadero satanista jamás manifiesta su identidad. ¿Por qué? En primer lugar, es un código dentro de la hermandad. Inviolable. Es algo que no puede hacer. Por eso es que cuando vemos al brujo lleno de sus collares llamativos para hacer sus invocaciones o incorporaciones de ciertos espíritus, él revela, él dice, yo soy brujo. Y es más, ponen sus letreros y sacan la propaganda por la radio. ¿Por qué? Porque simplemente ellos trabajan con espíritus menores, inferiores. No mayores, inferiores. El satanista trabaja muy por debajito de esa trilogía satánica. Es más, la hermandad a nivel mundial, la hermandad satánica, está prohibida completamente revelar lugares, identidad de miembros. Por lo que yo hoy día estoy hablando y en otros programas que he tenido he hablado, he sufrido persecución, intento de muerte, mucha gente ha intentado matarme.
han intentado secuestrar a mis hijos, o sea, he pasado por una serie de cosas que realmente solo la mano de Dios, el poder de su palabra, que es la que ha guardado mi vida. ¿Por qué hoy día puedo hablar en libertad? Porque dice la palabra en Juan, el Evangelio de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué habla en libertad una persona que estuvo en el satanismo? Porque ya no está en el satanismo, sino que está en la verdad que es Cristo Jesús. Está en la verdad que es su palabra. Por eso no tengo temor. Hay mucha gente que me dice, pastor, tenga cuidado que el diablo anda suelto. Yo le digo que se cuide el diablo, que yo ando suelto, porque yo tengo el poder de la palabra. Entonces tenemos libertad. Pablo, algo que tú me decías, que en Bolivia, y esto que quede como estadística para la sociedad boliviana, existen 600 satanistas, más o menos las estadísticas. De uno, quizás se puede haber incrementado un poco más, pero más o menos unos 600 satanistas. Yo hoy día daba un número de 600 personas, entre hombres y mujeres, escogidos específicamente para destruir el cuerpo de Cristo. En una ciudad hay 600 personas escogidas. Y estoy hablando de hace más de 12 años que ya salí. En una ciudad, no en Bolivia. No, en una ciudad. En una ciudad. Ahora, cuando yo hablo de que hay en la hermandad en Bolivia, se supera, yo, en el tiempo que yo estuve, sobrepasaba por lo menos las 10,000 o 15,000 personas metidas profundamente en el satanismo. Qué tremendo. Personas metidas en cargos jerárquicos, de autoridad, de gobierno. Gobierno empresarial. O sea, esto es fuerte. Y lo que estoy diciendo es fuerte. Es muy fuerte. Pero lo digo por el poder de la palabra. Que dice la palabra que debo testificar lo que Dios hizo en mi vida. Pablo, ¿por qué una persona se mete al satanismo? ¿Qué busca? Fama, poder, riqueza, gloria. Hemos escuchado de que muchas empresas a nivel mundial, entre ellas, bueno, no vamos a decir nombre para no, pero estamos hablando de una de las empresas más famosas de todo el mundo y es una bebida gaseosa. Practican el satanismo. Sus líderes han sido satánicos. Han habido sacrificios humanos. Sí. Me recuerdo, y por ética no vamos a decir el nombre de la gaseosa, se encontraron dedos humanos algún momento en estas botellas de gaseosa, de refrigerante. Y bueno, muchos dijeron que el trabajador se cortó y quedó ahí, pero gente que trabajaba alrededor dijeron que no, eran sacrificios humanos. ¿Por qué un hombre o una mujer se mete al satanismo? ¿Qué percibe? ¿Qué busca? Desde siempre, vamos a hablar en la palabra, desde siempre, el hombre siempre buscó su gloria. Dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no la comparte con nadie. Entonces la gente anda buscando fama, poder. Es por eso que vemos, por ejemplo, los artistas, cantantes, los actores de cine. A ver, bueno, como estos actores de cine o estos artistas no están en Bolivia y son internacionales, cítanos algunos nombres. Lady Gaga, bueno, Shakira, Lady Gaga, Ricky Martin, Julio Iglesias y muchos otros más. Michael Jackson, que ya murió, Celia Cruz y otros más grandes, los grandes de la música. Yo cuando veo a la gente en los premios Grammy, yo digo, es el gran congreso de los discípulos del diablo. Qué tremendo. No. Estamos con Pablo Monroy Roca, hablando de satanismo. No se desligue del televisor, en un instante volvemos. Y volvemos a tu programa Clamor por Bolivia, con este tema tan interesante sobre el satanismo, con nuestro invitado Pablo Monroy Roca. Nos decías, Pablo, que muchos cantantes del mundo, de la música rap, de la música clásica, de la música romántica, están involucrados en satanismo. Muchos, para alcanzar la fama, hacen pactos. La mayor parte ha hecho pactos. ¿En qué consiste el pacto, Pablo? Mayormente. ¿Cómo es el ritual de un pacto satánico? El artista
primeramente tiene un encuentro personal con espíritus, no directamente con Satanás. Y, por ejemplo, uno de los que maneja el grupo de artistas para la fama, sea música, sea actor, Un manager. es Satanachia y Asmodeo, que son demonios de jerarquía muy alta dentro del satanismo. Y ellos pactan con ellos. Y el pacto es no sangre simplemente, sino que en cada concierto, ellos tienen que consagrar todas esas vidas para Satanás. Escuche. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué tiene de malo ir a un concierto? Si para él no tiene nada de malo porque no conoce el trasfondo espiritual que hay. Hace muchos años se manejaba, bueno, de esta artista Xuxa, que Xuxa había hecho un pacto con Satanás vendiendo su alma en 100 millones de dólares. Esto sale en la revista Bella de Brasil. ¿Qué sabes tú al respecto de eso de Xuxa? Bueno, Xuxa hizo pactos muy fuertes. Me comentaban que hizo pacto con el demonio Shu, de Macumba y Sha. Eshu u Orisha. Orisha, correcto. Ellos son dos fuerzas. Y ella se tomó las dos fuerzas para alcanzar la fama que tenía. Ahora, dice la palabra de Dios, dice que dejen que los niños vengan a mí. Entonces, algo donde también hay una imitación es crear un programa infantil donde los niños vengan con música, con ritmos aparentemente inocentes, aparentemente limpios, donde el niño es la diversión, y muchos llevamos nuestros hijos a un concierto parecido a eso y terminamos entregando una consagración de un artista que simplemente canta con las paquitas y que todo es inocente, y no sabe mucha gente que ahí el escenario ya es un altar para un ritual, ¿no? Hay esa música hilarie invertida, tiene un mensaje muy fuerte sobre la entrega de los niños. Pablo, el día de Halloween que nosotros conversamos, porque sabemos que el 31 de octubre, para las personas que nos están mirando, es la fecha que la iglesia satánica ha colocado como el cumpleaños de Satanás. Y es cuando los brujos, los satanistas en todo el mundo adquieren mucho poder. Tú me decías esa noche, Pablo, de los niños, sacrificios de niños. ¿Cuál es el odio que Satanás tiene a los niños? Hablando de Xuxa, hablando de ese programa infantil que atrae miles y miles de niños, por no decir millones y millones de niños en el Brasil y en el mundo entero. ¿Por qué los niños? ¿Qué quiere el diablo, Satanás, con los niños? Vamos a ir un poquito enfocándonos lo que él quiere hacer contra la palabra. La Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí. Jesucristo. Dios, claro, Jesucristo. Porque los tales es el reino de los cielos. Entonces, lo que hace Satanás es evitar que los niños conozcan la verdad. Y con la sangre de un niño, ¿no?, se fortalece el poder demoníaco. ¿Por qué? Porque golpea el corazón de Dios. Y están los secuestros de niños. Entonces vienen los sacrificios. ¿Para qué? Para fortalecer la maldad de Satanás. Toman la vida de un niño inocente, o sea, ahí no hay misericordia, ahí no hay nada que conmueva el corazón, es matar. Y como yo testificaba hoy, a los 16 años participé en un ritual satánico de un sacrificio de un niño. ¿Hoy cuántos años tiene Pablo Monroy? 50 años. 50 años, a los 16 participas de un sacrificio de un niño. De un niño. Dentro de una misa negra, dentro de un sacrificio, ¿cómo llaman esa reunión? Bueno, es prácticamente un encuentro de adoración al gran jefe. No lo llaman nunca misa. Lo de las misas negras ya vino a partir de Anton LaVey, que quiso hacer la comparación y la guerra con la iglesia católica, la misa que hacía el católico y la misa que hace el satanista. Bueno, hay muchas cosas hay mucha falsedad, hay mucha mentira. Quien estuvo ahí adentro, como estuvo mi persona, hoy día le puede decir que la iglesia de Anton LaVey, que dice que fundó el papa de la iglesia satánica, bueno, mucha gente se autodenomina,
Pero el diablo no juega a ser diablo. El diablo que se mete a jugar es severo, es cruel. Entonces, el 31 de octubre es el año nuevo del satanista. ¿Qué ocurre? Nosotros queríamos tenerte en este tiempo del Halloween para poder ministrar a todas aquellas personas, porque el Halloween se ha convertido en Bolivia una cultura. Y fíjate que los niños son los que más disfrutan de esta fiesta. Ellos piden caramelos, tocan las puertas y todo ello. He escuchado testimonios que han colocado cocaína, que han colocado veneno en los chocolates que le dan a los niños, niños envenenados, niños muertos por estas cosas, y han sido satanistas. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Por eso, el objetivo de Satanás es evitar que el niño se consagre a Dios. Tú me dijiste una palabra hace un tiempo atrás. Tú me dijiste, ¿por qué Satanás le gusta a los niños, ataca a los niños? Y tú me diste una palabra que la quiero repetir ante las cámaras: por su inocencia, por su inocencia. Vemos un diablo que Juan 10:10 dice vino a matar, robar y destruir. Y él no tiene misericordia. Y vemos también que la Biblia nos dice que el diablo 2000 años atrás también está derrotado en la cruz del Calvario, pero tiene poder para aquellos que no lo tienen a Cristo en su corazón. Muchos niños vistes en el tiempo que practicaste ese satanismo, Pablo, muchos sacrificios de niños. Me contabas que hay un momento, y yo sé que es duro, que es fuerte. Pablo es un hombre totalmente transformado por el poder de Dios. En el final él nos va a contar lo que él está haciendo hoy en día, que eso va a ser de su interés para todos ustedes. Más, cuéntanos, Pablo, algunas cosas que hiciste en ese tiempo, que tuviste o te obligaron a hacer por ser parte de esta hermandad, como beber sangre. Cuéntanos, Pablo. Por ejemplo, decíamos hace rato, ¿por qué Satanás busca a los niños? Uno, la inocencia. No quiere que conozcan la verdad. Y es mejor eliminarlos a que luego en grande se conviertan en guerreros que vayan contra Satanás. En el tiempo que estuve en el satanismo, vi miles de sacrificios de niños. Un día una persona en un programa de televisión que me invitaron en Argentina. Y eso, antes que nada, quiero explicar. Tu testimonio te ha entrevistado Caracol de Colombia, Telefe de Argentina, Red da Globo de Brasil, sí, y el programa del Club 700. Así es. Quiere decir que el testimonio de este hombre que hoy tenemos aquí es verídico, es auténtico y tiene respaldo. Sigue contándonos, Pablo. En esos años, en los miles de sacrificios humanos que he visto, no solo de pequeñitos, sino hasta de adolescentes. Cada uno tiene su significado y si entramos en detalle es muy amplio. A un principio era obligado, a un principio me veía forzado a participar. Pero de pronto que tu corazón se pone crudo y se pone frío como una piedra y luego no te duele nada. Simplemente buscas, secuestras, sacrificas. ¿Por qué? Porque tú necesitas aumentar tu poder. Necesitas mejorar tu relación con Satanás. Es como que vemos que hay premio en Satanás. Claro que sí. Cuando más sacrificio, cuando más sanguinario se convierte un hombre o una mujer en su servicio. Así es lo que más o menos estoy entendiendo. Así es. Más premio, más poder, más fama que trae el diablo hacia el hombre, hacia la mujer que está a su servicio. Usted se va a fijar que mucha gente que ha alcanzado posturas muy altas murió trágicamente. Sus hijos, de pronto que su descendencia empieza a ser cortada por tragedias. Muchos actores, muchos cantantes que están muriendo, Pablo, trágicamente. Y esto porque han hecho pacto con Satanás. Elvis Presley. Su fama dura poco. Si usted se pone a hacer un estudio... En la vida de Michael Jackson, 50 años. 50 años. La cantante, cantante del tema guardaespaldas. Ya. Whitney Houston. Whitney Houston. Por ejemplo, muere repentinamente, o sea, sin explicaciones y sin sobredosis. Entonces, todo el mundo cayó en el engaño. Decía lo que dice la palabra en Juan 10:10,
que Satanás vino a matar, robar y destruir. Te seduce, él es un seductor, él engaña. Y yo caí en eso. Yo fui muy maltratado desde pequeño y yo quería el poder. Y comenta Pablo, ¿qué fuiste? No. Fuera de eso, tuviste ciertos antecedentes en tu vida y no sé si puedes comentar algo de ello. ¿Qué fuiste a grandes rasgos? Sí, o sea, yo caí en la misma mentira, pero yo tenía una línea de las tinieblas. Mi mamá era sacerdotisa de Satanás. O sea que tenía yo una herencia que me habían legado sin yo pedirla. Cuando entro a ella, me convierto en una máquina de matar, en un instrumento diabólico en la tierra. Algo que escuché en tu testimonio fuera de cámaras, Pablo, es que no sé cuántos años tú pactaste con no llorar y no derramaste una lágrima. Y escuchaba yo en tu testimonio de vida que, si no me equivoco, muere una de tus niñas, ¿sí? Una hija tuya, sí. Y no lloraste ni en su velorio. Cuenta eso a las personas que están de corazón duro hoy ahí tras de las cámaras. Bueno, yo tenía mucho maltrato de niño, y mi papá me maltrató demasiado, mi mamá de crianza, el abandono de mi madre. Pero yo no recurrí a la vestimenta negra, yo recurrí directamente al mal, recurrí a buscar lo que el diablo me estaba ofreciendo. Si no me equivoco, a los 12 años consumes droga, te haces adicto a las drogas. A partir de los 11 años... 11 años. Yo 11 años descubro que mi mamá no era mi mamá. Y eso me causa una depresión muy grande, me causa un dolor fuerte en el corazón. Y yo no sabía nada de satanismo, pero yo tenía la violencia desde niño. A los 5 años yo estaba a los lápices, les plantaba en la espalda, en el cuello a mis compañeros, los hacía sangrar, agarraba piedra. Me gustaba ver sangre de niño, teniendo 5 años. Fue muy cruda mi niñez, muy violenta. Empezaba a hablar con demonios. Mucha gente dice: ay, lo vi al finado, vi a la persona que murió hace tanto tiempo, le pondremos un vaso de agua, tendrá sed, le pondremos vela, necesitará luz. No, la palabra del Señor dice: y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Quiénes son los que aparecen en forma de tus familiares? Los demonios. Porque ellos están en los aires, ellos saben todo, conocen. Entonces se presentan, toman la forma. Uno de los primeros en clonar imágenes es el mismo demonio. Ellos toman aspectos de personas que ya partieron, que parecen ser papá, abuelito, tía, quien sea, el hijo. Entonces yo empecé a ver demonios desde pequeño, desde los 5 años, y me acostumbré a convivir. Entonces, en ese dolor, en esa angustia que yo pasaba, no sabía lo que mi mamá había hecho conmigo, de entregarme a Satanás a los 6 meses de embarazo. Pero cuando voy desarrollando una personalidad totalmente conflictiva, demoníaca, que causó crisis y preocupación en el lugar donde yo vivía, mi familia empezó a entrar en un desespero. Entonces Dios agarra y guarda mi vida de muchas cosas. Pude haber sido asesinado de muy pequeño, mi vida pudo haber sido cortada de muy pequeño, pero Dios me guardó para este tiempo. ¿Por qué? Porque he pasado por tantas situaciones difíciles, pero míreme en este tiempo. En este tiempo puedo testificar de un poder maravilloso, de un poder asombroso, inigualable, incomparable, que es el poder de Dios para transformar la vida. Mucha gente busca, y con el mayor respeto, lo hemos dicho en anteriores programas, a los psicólogos, a los cuales le mandamos un saludo y los bendecimos, o los psiquiatras, o los brujos, para salir de sus problemas. Y a ti, Pablo, ninguno de esos profesionales o espiritistas te sacó de tus problemas. Me llevaban a psiquiatras, me llevaban a brujos, me llevaban a hechiceros, a todos lados, para que cambiaran mi conducta. Pero es más, hasta creo que exorcismo me hicieron en una pileta en la catedral de Santa Cruz, me metieron de cabeza al agua para que dejara de ser lo que yo era, pero no pudo. Entonces, cuando yo descubro a los 11 años que mi mamá no era mi mamá, yo tomé una actitud de rebeldía contra Dios. Y de ahí sabía, porque desde niños siempre nos enseñan el bien y el mal, el cielo y el infierno. Alguien que diga que a mí nunca me hablaron de Dios es un mentiroso.
porque todos escuchamos desde pequeños hablar de Dios y hablar del diablo. Así que yo tomé la segunda opción. En mi rebeldía invoqué, pero era porque ya tenía una consagración en el vientre de mi madre. Invoqué y hubieron respuestas, me rebelé y empecé a hacer cosas horribles en mi vida. Entonces a los 12 años empiezo a consumir marihuana, empiezo a emborracharme estando internado en Cochabamba, en Don Bosco Fátima. Aquí en Cochabamba. Aquí en Cochabamba, por Colcapiro, con los salesianos. Y estoy ahí, estoy perdido en el mundo de las drogas, el alcohol. Y como era un internado, yo estaba ahí, mi papá pagaba, tenía, bueno, que aguantarme, pero al final decidí quemar 37 Biblias y decía: Dios, mira lo que hago con tu palabra. Era una actitud de rebeldía. No tenía amor, no tenía cariño, no tenía afecto. Yo quería llamar la atención. Pablo, ¿por qué decidiste no llorar? Bueno, a ese punto voy. Me expulsaron, mi papá viene a Cochabamba y luego que agarra y me da unas tremenda paliza delante de mis compañeros y de los sacerdotes, y nadie hizo nada. Y cuando mi papá me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba, yo quedé ensangrentado, y ver que nadie abogó por mí, yo le dije: papá, por favor, ya no me golpees más, llorando. Así que mi papá me mandó a que arreglara mi maleta al dormitorio. Pero antes del dormitorio, yo con la cara ensangrentada, el cuerpo dolorido de los golpes y las patadas, me fui al baño, me lavé la cara, me quité la sangre del rostro, y ahí yo agarré frente al espejo en el baño y dije: nunca más te van a hacer llorar, nunca más nadie te va a humillar como te han humillado ya, nunca más. Y yo le hablaba a ese niño dañado, le decía: ahora te prohíbo llorar y nunca más vas a llorar. Y desde ese momento yo no tenía lloraste. 14 años. ¿Hasta los cuántos? Yo no lloraste. 38 años. ¡Wow! Una sola lágrima. Solo en Cristo. Amén. Solo en Cristo. Él vino a sacar toda esa tristeza que desde el vientre de mi madre tenía. Y ahí empezó la maldad en mí, empezó la perversión, empecé a los 16 años. Mi papá, bueno, a los 14 me sacó del internado, me llevó a Santa Cruz. Salgo de mi casa a los 15 años, entro al ejército, y en el ejército salí a la plaza principal en Santa Cruz de la Sierra y con un camarada, y me prostituía, me vendía a los homosexuales para hacer servicios sexuales, solo para tener plata, porque no tenía dinero. Y a veces tú deseabas que alguien te haga así. Entonces, en esa búsqueda de amor, aún vendiéndome, yo buscaba que en esas caricias perversas sentirme por lo menos querido. Y empezó las cosas duras para mi vida, ¿no? A los 16 años hice un pacto de sangre con Satanás. No lo busqué yo a él, él me busca a mí mediante el sacerdote. Que lo tienes todavía. Mediante el sacerdote de la hermandad satánica, que hasta el día de hoy vive. Es un hombre ya mayor. Y yo, por ejemplo, hice el pacto, y a los 16 años... Muéstralo hoy a las cámaras. A los 16 años, está acá, a los 16 años, después de haber leído ya alguna literatura, compré el Gran Grimonio, que es la Biblia del infierno. No es como la llaman todavía la Biblia satánica. Son 5 tomos. Son 5 tomos que me relata el inicio de los primeros pueblos escogidos por Satanás. Y empecé a comérmelos, leer. Hago el pacto, y una de las